Aunque hay muchos críticos que no creen absolutamente nada, el estudio de los astros para realizar predicciones, basándose en los movimientos de los planetas, conocido como astrología, es una acción tan antigua que incluso se realizaba antes de que existiera la Biblia. Es muy común encontrar referencias a los signos del zodíaco en los textos religiosos, que son considerados tan sagrados como lo es la Biblia, para la cultura cristiana y los países donde se procesa esta religión. Pero, ¿sabías que la Iglesia Católica no está de acuerdo con los horóscopos? ¿Y te has preguntado por qué la Iglesia Católica dice tajantemente que los horóscopos deben ser rechazados? Y aunque me salga un poco del tema, es así como lo escuchas. El Catecismo de la Iglesia Católica señala que todas las formas de adivinación deben ser rechazadas. Pues bien, entre las variadas formas de adivinación, el Catecismo, y según la Iglesia, cita a las siguientes: el recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. Y antes de continuar, quiero aclarar que todo lo que estoy diciendo es según lo que piensa la Iglesia Católica. De igual manera, cada quien es dueño de pensar y creer en lo que prefiere. Yo solo hago las investigaciones y las traigo a usted, mi querido espectador, y estaré muy pendiente de sus comentarios y opiniones. La astrología se dio a conocer en el siglo III a.C., durante el auge de Babilonia, civilización conocida por asociar las estaciones y la ubicación de las constelaciones de los 12 signos que conocemos hoy en día. Pero hoy nos enfocaremos especialmente en uno de ellos, el signo Acuario. En aquellos tiempos, se pensaba que el planeta Tierra era el centro absoluto del universo, por lo que una diferencia que se marcó entre la astrología antigua y la moderna es que el Sol se mueve a través de los signos del zodíaco y no el planeta en el que vivimos, como se pensaba anteriormente. Al astrónomo griego Claudio Ptolomeo se le atribuye haberle dado los nombres a cada uno de los 12 signos zodiacales, ya que para él estos eran una base fundamental para conocer el camino por el que irán las vidas de los seres humanos. La Biblia hace mucha referencia a las estrellas y algunas directamente buscan el significado de los signos zodiacales. Esto es un debate inacabable. Algunos toman la Biblia como un texto sagrado y literal, otros en cambio como un compendio metafórico de lo que se ve en los ciclos de la naturaleza y los cielos. Por otro lado, es difícil creer que un acontecimiento como el nacimiento de la vida de Cristo, el cual partió literalmente el tiempo de la cultura occidental en dos, hace unos 2000 años, sea tan solo un majestuoso delirio colectivo en el que vivimos. Pero por otro lado, es incontrovertible, para los que se interesan por el tema, ver el cómo ciertos acontecimientos bíblicos pueden interpretarse desde otro punto de vista. Y esto lo hace la astrología. Esto es el estudio de la palabra y el conocimiento de Dios a través del lenguaje de las estrellas y sus ciclos. Por ahora, quiero puntualizar 3 prácticas que se tenían en tiempos bíblicos, que nos dan un par de pistas astrológicas de los grandes ciclos de la naturaleza y de los tiempos, como el significado metafórico del sacrificio de animales en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la adoración al toro, su sacrificio y la posterior condenación a dicho rito. Fue la señal de la era de Tauro, pero esa era llegaría a su fin. Y luego, unos 2000 años después, el sacrificio del carnero, por parte de Abraham, pedido por el mismísimo Yahvé. Era la señal de la culminación de la era de Aries, la cual le da paso a la siguiente era, por posición del zodíaco, la era de Piscis.
ese ciclo estelar que comienza con el nacimiento de nuestro Salvador, ese pescador de hombres, la cual aún hoy le hacen ofrendas en Semana Santa, por medio del sacrificio de los peces y su posterior consumo. Y es aquí donde entra el signo Acuario. Es la señal de lo que está acabando y lo que está por venir. Y esta vez hago referencia literal del versículo 22:10 del Evangelio de Lucas del Nuevo Testamento, que dice lo siguiente: He aquí, cuando entraréis a la ciudad, os encontrará un hombre que llevará un cántaro de agua, síguele hasta la casa donde entraré. Acuario, el aguador. A este signo se le asocia el progreso de la rebelión. Por eso la frase, quien cree en mí tendrá agua espiritual fluyendo por todo su cuerpo, que dijo Jesús, está directamente asociada con este signo. Sí, señores, nada más y nada menos que la señal que el Hijo de Dios les dio a sus 12 discípulos para que estuvieran atentos, porque después de su muerte tocará entrar en la casa de aquel joven que sostiene un cántaro de agua, el joven Ganímedes, símbolo de la constelación de Acuario, el inicio de un nuevo ciclo de la humanidad y su evolución. Por mi lado, yo sí creo que la mayoría de los acontecimientos de la Biblia sí pasaron, pero también estoy seguro que sí son sucesos metafóricos del lenguaje de Dios en los cielos. Mensaje que también sea por medio del estudio de los acontecimientos históricos que están en el texto sagrado, o bien por medio del estudio de las historias de las estrellas. Es nuestro deber descifrarlos, y no para predecir, sino para conocer. Y bueno, mis queridos aguadores, espero el video haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y dejarme un comentario. Te lo dijo la verdadera logia acuariana.